estamos ya con nuestro invitado Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, para hablar sobre lo adelantado, la situación de la minería en el país, la producción, el desempleo. Alfredo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días a toda nuestra audiencia en Fides. Un saludo cordial y extensivo a todo el país. Alfredo, decíamos que la crisis en el sector minero definitivamente no llegó con la pandemia del COVID-19. Esta crisis del sector minero ya estaba presente hace muchos años atrás en el país y si bien a raíz de estas consecuencias del COVID-19 el panorama se está agudizando y más aún el panorama es sombrío debido incluso a estos bloqueos de caminos que se está ejecutando en territorio nacional. Sin embargo, será importante analizar, Alfredo, ¿cuál es la realidad actual de los tres actores mineros, el estatal, el privado y el cooperativista? Evidente, como tú lo señalas, Gabriela, la crisis minera se anticipó a la llegada del coronavirus, porque recordemos que ya la pasada gestión, en el segundo semestre, se registraron muchos conflictos dentro de lo que es el sector minero, la minería estatal, la minería cooperativa y la minería privada, con diferentes características. Todos presentaron conflictos al interior, todas pasaban por el cumplimiento y exigencia del cumplimiento de sus derechos laborales, pago de sueldos, pago de beneficios, como fue el caso de San Cristóbal, donde hubo un laudo arbitral de por medio. Las cooperativas que señalaban el encarecimiento de lo que son la maquila y los costos de tratamiento para su carga, particularmente en lo que fue el Cerro Rico de Potosí, y la minería estatal, recordemos, con lo que fue Amayapampa y otras operaciones, el caso de Huanuni, que se vio acentuado en esa gestión con las deudas que en este momento debe la metalúrgica Vinto, ya nos daba un reflejo del comportamiento en la cual se iba asumiendo nuestra minería. A esto, la llegada del coronavirus ya desde marzo, desde esta gestión, tuvo ya una implicancia. Un efecto negativo o un efecto económico negativo precisamente se reflejó en inicios de esta gestión, cuando las exportaciones de minerales entre enero 2020 alcanzaron 169 millones, que representa una reducción del 9.7% en relación a lo que fue registrado el pasado año, que registró 187 millones. El zinc, particularmente, que es el mineral que más exportamos y explotamos en el país, reportó una caída del 14%, que implica casi una caída de 18 millones de dólares en lo que fue comparativo con la pasada gestión. Y esto evidentemente incide a lo que es la recaudación del impuesto de utilidades y las regalías que recibe el departamento de Potosí, porque recordemos que la minera San Cristóbal es una de las mayores aportantes que se tiene y es precisamente el mineral de zinc que explota en su mayoría. Entonces esto ya vemos que va a tener ya va teniendo una incidencia en lo que es la tributación nacional, pero también en la tributación regional con las regalías mineras. Y de igual forma se ha registrado leves caídas en lo que es el plomo. También se conoce que hay una caída en lo que es la producción de estaño, aunque no se tiene cifras públicas desde la pasada gestión en lo que es la producción de Huanuni, particularmente en la operación estatal, pero sabemos extraoficialmente que hay caídas que se van registrando y esto evidentemente van afectando a las economías estatal y también a la economía regional. Alfredo, ¿cómo está el tema de la producción en el país? ¿Cuál es el escenario, por ejemplo, de los mercados en cuanto a precios internacionales? Si revisamos un poco los datos estadísticos, nos reflejan que, por ejemplo, el tema de inversiones en minería de la región muestran que en el país se ha tenido niveles de inversión muy bajos en los últimos años, que obviamente incide en estos dos puntos. Esto es evidente, ¿no? Porque ya desde hace muchos años hemos venido nosotros observando como CEDLA la deficiente política que hubo dentro del gobierno del MAS para poder definir una política minera que a la vez sea la que defina los lineamientos de qué se quería hacer en minería. Entonces, ante la ausencia de esto, evidente, y sumado a lo que fue la falta de seguridad jurídica, el desarrollo de nuevos proyectos a través de trabajos de prospección y exploración dentro de lo que es la geología en el país, ha generado o ha derivado en lo que viene a ser casi nulas inversiones dentro del sector
privado y también el sector estatal. Cuando uno revisa las cifras de lo que viene a ser las inversiones o reinversiones que se van realizando en el sector, podemos encontrar que son casi inversiones que se dan para garantizar la continuidad de los actuales yacimientos en explotación y no así para el desarrollo de nuevos proyectos. Hace 2 años se fue al PDAC, que es el evento en Canadá, el evento más grande sobre inversiones mineras, y Bolivia penosamente lo que llevaba eran carpetas de proyecto a desarrollar, o sea, seguíamos teniendo la visión de que llegue la inversión privada para poder desarrollar labores de geología, algo que debería ser tuición del Estado, y a partir de eso definir una política que pueda ser la atracción de capitales. Entonces, cuando tú revisas la minería en este momento, Gabriela, seguimos hablando de viejos yacimientos como los que viene a ser Huanuni, Colquiri, Porco, Corocoro. Seguimos hablando de yacimientos que iniciaron su explotación durante la colonia y que en la actualidad siguen sosteniendo. Mira, el otro ejemplo es el Cerro Rico. Pero no encuentras en los últimos 15 años, con excepción de San Cristóbal, que era un trabajo ya de 10 años anterior al 2006, cuando inició operaciones, no hay desarrollos de nuevos proyectos y menos proyectos mineros que hayan entrado en ejecución, que hayan entrado en operación. No conocemos de nuevas minas. Esto entonces también nos da un reflejo de que en el momento varios de los yacimientos señalados están entrando en fase de agotamiento, a lo que se dificulta el poder desarrollar nuevos proyectos por falta de una política minera que en la anterior gestión se vio muy marcada en los 14 años y que en la actualidad el gobierno de la presidenta Áñez no va haciendo o no va tomando políticas adecuadas desde el Ministerio de Minería para poder tomar en cuenta este tema. Entendemos que es un gobierno de transición, sin embargo, hay lineamientos que se podrían seguir para priorizar algunas tareas, pero no se va dando. Ahora, lo que tú señalas respecto al comportamiento del mercado internacional, hay una expectativa porque los primeros meses de esta gestión, evidentemente, hubo una marcada caída en varios de los precios, particularmente el zinc y el estaño, donde registraron caídas. Pero ya el comportamiento de los últimos meses particularmente y los últimos días en la cotización del estaño, el estaño ha vuelto a retomar un precio expectable, y esto seguro que significa un aliento en este momento para Huanuni, para Colquiri, que se van desarrollando sobre lo que es el estaño, porque la cotización está bordeando los $8, está superando $8.14 registrado el día de ayer en el mercado de Londres para lo que es el estaño, y en el caso del zinc ha superado la barrera del dólar, porque esta siempre estuvo por muchos años por debajo del dólar, cotizándose entre 0.90 y 0.95 centavos, pero ya el día de ayer superó esta barrera y estamos superando, está con $1.03 la libra fina. A diferencia de lo que sucede en el oro, que también el país tiene una considerable producción de oro, estamos por encima de las 30 toneladas año, que representa más de 1.280 millones de dólares en valor de producción. Sin embargo, pese a estos buenos precios, hay otros factores que analizar. Uno, los costos de operación. Todavía no hubo los ajustes necesarios en varias operaciones estatales donde por misma iniciativa de los trabajadores se había señalado que se tenían que hacer algunos ajustes al interior para optimizar sus costos. Esto en el momento no ha sucedido. Por lo mismo, nuestra minería sigue siendo muy dependiente, estrictamente dependiente del comportamiento internacional. O sea, si suben los precios, está bien nuestra minería. Si caen los precios, nuestra minería está con riesgo de muerte. Entonces, tenemos que trabajar en políticas que pasen a lo que es la industrialización, que también es otro tema pendiente en nuestra minería, y este proceso de industrialización genere el valor agregado para que cuando hay este tipo de caídas, el efecto no sea tan drástico con nuestra minería, derivando en desempleo, derivando en la informalización de lo que viene a ser la actividad minera, y en muchos de los casos o en muchos de los periodos históricos vemos que esta se ha visto una masificación del sector minero cooperativo, que todos sabemos cómo es su desempeño con la precariedad que trabaja y los efectos socioambientales en los cuales estos derivan.
Así es, definitivamente, Alfredo, usted lo mencionaba, el Cerro Rico es una muestra clara de la falta de nuevos proyectos mineros, este abandono que se viene, si se quiere, desarrollando en los últimos años, la falta de tareas de prospección, exploración, ha derivado en la ausencia definitivamente de nuevos proyectos importantes. Alfredo, le pido unos minutos, es momento de realizar una pausa en el café de la mañana. En instantes le pido ampliar el punto que usted hacía mención sobre esta fase de agotamiento que estarían ingresando varios complejos del país. Pausa en minutos, retornamos. Estamos conversando con Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDRA. Alfredo, antes de la pausa le consultaba, los yacimientos mineros están ingresando a una fase de agotamiento. ¿Cuál es la realidad de las reservas de complejos de zinc, de plomo, de plata? ¿Cuál es el análisis que se realiza? Bueno, Gabriela, es evidente, porque cuando uno ve los registros de producción, es la primera interpretación que sale a la luz cuando ve una disminución. Tú señalabas el tema de plata, plomo, zinc, que son complejos que se trabajan. Somos un país zinquífero y la producción se mantiene casi estancada, no hay una gran variación que supere las 500,000 toneladas año. Y esto nos lleva a pensar que, bueno, no hay una evidente renovación ni en el sector privado ni en el sector estatal de los yacimientos. Recordemos que para el caso del zinc había la intención de la propuesta y la demanda de Potosí y Oruro de instalar plantas de refinación de zinc. El tema del volumen de producción para garantizar el funcionamiento de estas nunca fue un inconveniente. Sin embargo, el inconveniente pasaba por lo que en su momento el gobierno del MAS pretendió, que era que quien esté interesado en montar esa planta venga con el capital y lo ponga en funcionamiento. Este hecho nunca resultó atractivo y esto quedó ahí, en una mera demanda. Y lo que pasa es que las casi 500,000 toneladas de zinc que tenemos produciendo en este momento en el país siguen saliendo en calidad de concentrado, ¿no? No le genera ningún valor agregado a lo que es la economía del país, lo que debería generarnos bastante preocupación y reflexión para lo que venga a ser el nuevo gobierno en Bolivia, de decir cuán prioritario es la actividad minera. Te doy otro dato. En el caso del estaño, se construyó un ingenio en Huanuni con una inversión de $50 millones que se inauguró ya el 2015, el cual nunca entró en funcionamiento. No hay un solo día que haya ingresado en funcionamiento, por lo cual hasta ahora no se tiene ni una plena garantía de que evidentemente esté funcionando, esté en óptimas condiciones y que pueda devolver la inversión que se realizó. No hay prueba técnica de aquello. Y cuando vemos la producción de Huanuni, esta se quedó estancada ya hasta el 2015, en donde registró su última producción de considerable volumen, 8,438 toneladas, que era en esa gestión. Ya para el 2016 tuvo un descenso drástico de 6,702, tuvo un repunte que superaban las 7,000 toneladas el 2017, y el 2018 nuevamente estaban entre las 8,000 y demás. Pero con esta producción y viendo el comportamiento que se tuvo ya anteriormente desde lo que es el inicio de esta década del 2010, no se veía necesario, no había una variación considerable en el volumen que haya justificado la inversión que se hizo en este ingenio. Esto deriva en que se haya tomado otra mala decisión, que fue Vinto, porque Vinto siempre tuvo un promedio entre 12,000 toneladas de tratamiento año, casi el 70% de lo que procesa Vinto viene de Huanuni. Entonces entendemos que si Huanuni no sube su producción o tiene un descenso en su producción, esto va a incidir en lo que es la producción de Vinto. Y Vinto al 2018 tenía una producción de 11,000 toneladas, en vez de subir estaba en descenso, lo cual el 2019 también sabemos que ha estado bordeando las 12,000 toneladas. Entonces lo que te implica pensar que el funcionamiento del horno Ausmelt, en la capacidad para la cual fue diseñada, que eran 18,000 toneladas, todavía está muy lejos de poder cumplirse. A esto se agrava porque sabemos que no hay desarrollos de nuevos proyectos ni prospectos
trabajos de geología para renovar nuestros recursos, nuestras reservas de estaño. Entonces, como país nos vemos preocupados porque hay una inversión de casi 90 millones de dólares que se han hecho entre Vinto y Huanuni, las cuales durante el gobierno del MAS no han reflejado el fruto de lo que vendría a ser en producción. Y esto te lleva a pensar de que si no se hace algo serio, y hay algo inmediato desde las instituciones técnicas como son Sergio Min y Comibol, la situación se puede agravar. Y agravarse ya lo hemos visto en el conflicto económico que se ha suscitado porque se exige la conciliación de cuentas entre Vinto y Huanuni, lo cual ya ha llevado a una serie de disputas, tomas pacíficas de la metalúrgica, pero no estamos viendo de fondo que el problema pasa por lo técnico, por una renovación de yacimientos, por una renovación de reservas que garanticen el funcionamiento de estas dos empresas. Con este panorama, Alfredo, nada alentador, ¿cómo es que el sector minero dejó de ser generador de empleos actualmente? El tema pasa porque, ya como lo señalamos al inicio de la entrevista, Gabriela, muchas de las empresas y los sectores en la totalidad, incluidos privados, cooperativos, estatales y mineros chicos, ya veían una crisis por la volatilidad que se tenía en el precio internacional de los minerales. Entonces, esta crisis les resulta oportuno para decir, me afectó el coronavirus y tengo que proceder a despidos. Dudo mucho que en el sector se esté pensando en cualquier tarea que permita ampliar las operaciones mineras o por lo menos desarrollar nuevas fuentes de empleo. Y lo que pasa es que hay un efecto, y ya se ha visto históricamente esto con las crisis en 1940, con la caída drástica del estaño, que fue un cúmulo de varios de esa década, lo que pasó en la relocalización de 1986 y lo que pasó ya a inicios de este año, del 2000, cuando hubo caídas drásticas, es que se proceden a despidos y la gente lo que hace es agruparse o conformar cooperativas mineras, tomar yacimientos o solicitar áreas y empezar la explotación de una forma rudimentaria, de una forma precaria. Entonces masificamos una minería informal. El sector cooperativo paga evidentemente una regalía minera, pero no hay un pago sobre lo que viene a ser el impuesto a las utilidades. Hay muchos cuestionamientos en varias zonas al efecto ambiental que se producen en estas, porque precisamente la falta de dirección técnica hace que también la minería sea cuestionada en varios sectores por estos efectos ambientales. Yo quiero anotar dos puntos, Gabriela, en las oportunidades que en este momento como país se tiene para poder aprovechar nuestra minería. Señalábamos, el oro es una de las potencialidades que tenemos como país. Producimos 31 toneladas hasta lo que fue el 2019 de oro, y esto se podría aprovechar con una política desde el gobierno que permita, primero, definir una política clara tributaria para el oro, porque en este momento el 98% de la explotación de oro se encuentra en el sector cooperativo, y este sector cooperativo no paga utilidades sobre lo que es la explotación de este mineral. Entonces, es una ganancia muy expectable de la cual el Estado debería buscar su participación, y en el caso también para un incremento de nuestras reservas internacionales. La segunda oportunidad es la minería evaporítica a través del litio, porque continúa su demanda dentro de lo que es la industria tecnológica y farmacéutica, y Bolivia posee, recordemos, una de las mayores reservas de litio del salar, aún no verificadas internacionalmente, pero ya está por demás sabido que sí, evidentemente detentamos una de las mayores riquezas. Pero ¿cuál es la política que se quiere dar al tema del litio? Recordemos que en el gobierno del MAS se hablaba de una producción íntegramente estatal, lo cual vimos con el contrato de ASIS Alemania y otros que no era tan así, y se reveló nomás que había la intención de lograr la participación extranjera dentro de esta. Pero lo claro es que no se define qué es y qué queremos hacerlo como política de Estado. Chile tiene una política definida para sus salares, Argentina lo propio, y ya están como un recurso estratégico aprovechándose esta. Pero para esto, evidentemente, para ambos, en el caso del oro y el litio, lo que debe trabajarse es en legislaciones especiales que permitan una mayor participación al Estado. Y lo otro que mencionaba hace instantes es que el gobierno que vaya a entrar tiene que pensar muy seriamente cómo podemos llegar a aprovechar la producción masiva de zinc que tenemos en este momento, lo cual nos permitiría generar ingresos, particularmente para regiones de Oruro
y Potosí, donde las operaciones casi en una mayoría están dedicadas a la explotación de zinc, Gabriela. Así es, Alfredo, definitivamente existen muchos temas pendientes en cuanto a minería se refiere. Si bien este es un gobierno transitorio, se anunció algunas medidas, la ejecución de algunos proyectos, inyección económica. Esta tarea debe ser realizada y también con el seguimiento correspondiente de los 3 actores mineros. Alfredo, como siempre, es un verdadero placer el conversar con usted. Será hasta una próxima entrevista. A ti, agradecido, Gabriela, un saludo cordial a toda la audiencia de Fides. Y bueno, la única recomendación es cuidarnos y seguir adelante viendo estos temas con mucha preocupación. Muy bien, gracias, Alfredo.